¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen y durante 1 hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede y sucederá en la Cámara de Diputados de la Nación. En un año muy intenso, un verano muy particular. Tuvimos un enero y febrero bastante intenso con sesiones extraordinarias de las que vamos a hablar en detalle ahora con mi compañero Sebastián Adidas. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. ¿Cómo va? Está muy bien. ¿Todo bien? Yo retornando de vacaciones, así que Estás con una semana muy breve vacaciones, así que sí. me vas a poner... Me decías que venías del sur del país. Del sur del país, sí, y durante esta hora y media tu misión va a ser ponerme al tanto de todo lo que sucedió durante esta semana, sí. Bueno, mira, ahora ya estamos en la dulce espera de lo que va a ser el inicio, la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, después de lo que decías vos, un verano muy atípico, donde el gobierno le puso mucho ímpetu a la aprobación, o lo que imaginaba que iba a ser la aprobación de esta ley de bases y puntos de partida por la libertad de los argentinos, un proyecto muy ambicioso, con una magnitud inédita, ¿no? Y que encontró varios obstáculos y que no terminó con el desenlace que imaginaba el gobierno, que imaginaba seguramente un derrotero más luminoso, pero que se encontró con la pared de la realidad, ¿no? Un oficialismo que parte de un origen, digamos, de una debilidad de origen, que es el hecho de contar solamente con 38 miembros propios, más un primer anillo de aliados, pero que es francamente insuficiente para lograr esos objetivos de máxima que se había fijado, y encontró resistencias, ¿no? Resistencias especialmente, ya estaba, se daba por descontado que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda iban a bloquear estas iniciativas, pero había cifrado expectativa en qué es lo que iban a hacer estos bloques de la oposición intermedia o más blanda, que acompañaron realmente en general este proyecto de ley de bases, que es un poco la piedra angular de su proyecto económico, ¿no? De la motosierra, como le llama metafóricamente, pero después pusieron algunos reparos y pusieron ciertos límites en ciertos incisos que para el gobierno representaban el corazón o el núcleo central de este proyecto, y la decisión intempestiva, no intempestiva, seguramente fue analizada del presidente de Israel. Le envió la orden a su lugarteniente Santiago Caputo de levantar la sesión, ordenar la vuelta a comisión, y el tema volvió a foja cero. Ahí hubo alguna confusión porque algunos diputados de la Libertad Avanza pensaban que se mantenía la aprobación en general, pero y que en todo caso lo que se iba a discutir era la letra chica, pero no. Finalmente volvió a foja cero este proyecto, y analizándolo después en lo que sería la mesa chica del gobierno, se decidió, dar por terminada esta discusión de la ley de bases en toda su integralidad, y en todo caso empezar a diseccionar o fraccionar este gran proyecto en distintas iniciativas que se pueden mandar o por ley o se pueden resolver por decreto. Este es un debate que todavía no está saldado y que se está discutiendo en este momento en la Casa Rosada. Sí, es un poco, trazaste un panorama más para toda la audiencia de lo que fue este verano en particular. Sí, yo confieso que en realidad por una cuestión de oficio no me acostumbro a desengancharme en ningún momento cuando estaba de vacaciones, porque te pasa, no sé si imagino que también te pasa una cuestión del oficio, de tratar de mantenerte en contacto, porque si no después te queda un hueco en los días que no estás atento. Sí, obviamente no es la misma atención que si uno estuviera operativo, trabajando, pero siempre una vez por día uno tiene esa deformación profesional, si se quiere, o no sé cómo llamarlo, de peinar los distintos portales y estar al tanto de lo mínimo, por lo menos, y no desengancharse del todo de la actualidad política, que es un poco lo que nos convoca a vos y a mí. Así, obviamente, sí. Y lo que veíamos, un poco el tema de que la referencia que haces a esos incisos en los cuales quedó en el camino la ley de bases, con la que estuvimos debatiéndolo durante todos los meses de enero y febrero. Y
puso en relieve el tema de los fondos fiduciarios. Sí. Bueno, ahí conocimos, porque en realidad ni siquiera se le había prestado demasiada atención, había tantos temas, tanto muchísima tela articulado. para cortar. Claro, obviamente el tema de la ley original tenía 664 artículos, después habían quedado, no me acuerdo, en 328 creo, pero no importa. Pero se quedó en el debate, llegó hasta el artículo 6 y en el artículo 4 exhibió el tema de los fondos fiduciarios, que en definitiva son 29, por lo que veíamos que la semana pasada por lo menos estaba muy intensa el debate sobre esa cuestión. Sí, había pasado un poco desapercibido porque el semáforo que había puesto la oposición de Loguista pasaba por las retenciones, la fórmula de movilidad jubilatoria. Recordame, José, pero eran 5 temas centrales que tanto para la UCR como para Hacemos Coalición Federal no querían dejar pasar, pero la cuestión de los fondos fiduciarios pasaba por un segundo plano. Bueno, finalmente fue lo que detonó esa sesión, ¿no? Claro. Porque fue en el momento en que los diputados de la oposición, si se quiere más light, pusieron un límite para que pasaran esos incisos. Ahí se tomó la orden directamente de volver a comisión, o sea que para el gobierno esos puntos eran totalmente decisivos y es lo que determinó que haya un viraje en la estrategia, ¿no? Ahora se está hablando justamente de enviar por decreto distintas reformas, por ejemplo, la parte que fue frenada por una cautelar del DNU, ¿no? Claro. De todo lo que es el capítulo laboral, pero también distintos aspectos que estaban contenidos en la ley de bases, o bien resolverlo por decreto. Pero claro, ese tema había pasado un poco desapercibido en la opinión pública y terminó siendo determinante. Y junto con la caída de la ley de bases y puntos de partida, también cayeron en la volteada los otros 13 proyectos que habían sido incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias. Algunos de relieve, como por ejemplo la implementación de la boleta única, también que tenía ya media sanción de la Cámara de Diputados, también la ley de represión de activos, de lavado de activos. Claro. Había una serie toda una paleta de proyectos que, claro, seguramente para el oficialismo y para el gobierno era un relleno respecto de la ley que realmente ambicionaban, que era este proyecto del cual estamos haciendo referencias, que cayó finalmente en saco roto. Pero bueno, este es un poquito el panorama que enfrenta el gobierno después de un verano en el que se queda con las manos vacías y con la expectativa de cuáles pueden llegar a ser los anuncios del presidente Javier Milei en el recinto de la Cámara de Diputados ante la Asamblea Legislativa, cara a cara frente a la casta política, ¿no? Esta vez el presidente tomó la decisión de respetar los protocolos y hablar de frente a los legisladores y legisladoras nacionales y no como había hecho en la ceremonia de asunción presidencial, que habló en las escalinatas del Congreso a espaldas de la casta política, porque estos fueron los términos que él utilizó. De ese tema vamos a hablar durante el programa bastante intensamente, y una de las cuestiones que exhibió todo este diferendo que hubo entre enero y febrero, y bueno, que finalmente terminó con la caída de la ley de bases, quedó en exhibición la relación complicada que tiene el oficialismo con la oposición, sobre todo la oposición amigable, sí, supuestamente dialoguista. Y con los gobernadores que representan esas bancadas también. Así, y vamos a escuchar ahora a uno de los representantes de esa oposición dialoguista, que nos hablaba justamente sobre ese mismo tema, el diputado Manuel Aguirre, que habló con nosotros en El Análisis. Yo creo que a veces cuando uno está en minoría, le hace a que se acelere y cree que se siente disminuido, cree que atacar es la solución, y creo que eso es lo que está pasando en este gobierno, pero yo estoy confiando en ellos. Creo que el PRO puede, si se va a fundir, fundir entre ellos, van a integrarse a ellos. Yo creo que le puede dar un cierto equilibrio en este sentido. Nosotros estamos para ayudar. Y vos lo repetís, porque por ahí escucho a algunos decir: ¿qué tipo de ayuda si usted hace denuncia? Yo hice denuncia, es cierto.
yo denuncia por la ofensa misma de mi persona, porque él habla de los legisladores que votaron en contra y a mí me trata de traidor en Corrientes. Somos 4 diputados, digamos, uno es oficialista y 3, uno es del PRO y 2 del radicalismo. Y a mí precisamente me trata de esa manera cuando yo trabajé muchísimo para mejorar ese proyecto, que la verdad que era un proyecto muy complicado, muy difícil de entender, porque no tenía sentido. Estábamos discutiendo la venta de la empresa del Estado y al mismo tiempo estábamos discutiendo en el mismo la misma ley, otro capítulo, estábamos discutiendo la venta del chat, del fútbol. Está bien, todas estas cosas están muy bien, me parece, pero creo que las emergencias que tenemos hoy son económicas fundamentalmente, social y una parte de seguridad. Yo seguridad no lo trato igual, aunque Bullrich quiere tratarlo de esta manera, yo creo que ella se equivoca por eso. Ella cree que el Rosario y Buenos Aires, el Gran Buenos Aires de la Argentina, está equivocado. Nosotros en Corrientes tenemos realmente una tranquilidad y una paz social muy fuerte, muy tranquilo. Por supuesto que hay hecho ilícito, vivimos en sociedad. Entonces yo creo que eso no es tan urgente, pero era un tercer punto que podríamos tratar dentro de lo urgente. Pero acá se trataba cualquier cosa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros trabajamos desde el 20 de diciembre, que hicimos una pausa el 24, volvimos el 26, hicimos una pausa el 30, volvimos el 2 de enero y no paramos hasta que en definitiva yo me iba los lunes y volvía los viernes, porque trabajábamos en un sistema que era interesante, el sistema semáforo que ustedes deben acordar. Y no se dio, pero no porque no se dio y no finalizó, que fue por decisión de ellos, porque un inciso de 364 artículos cree que puede incidir tanto para quebrantarle tanto al gobierno y retirar ese proyecto. Yo creo que se equivocó ahí. Fue un error por su falta de experiencia política, por su falta de experiencia legislativa, y a veces creerse uno, como está en disminución, cree que tiene que castigar a todo el mundo, y no es así la política. El Parlamento es de diálogo, de conversar, analizar. Yo espero que, no quiero volver a la historia porque ya pasó lo que pasó. Vamos para adelante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo creo que el diálogo va a ser fundamental. Y si algún artículo no estamos de acuerdo en algunas leyes, que presentemos proyectos que presentemos nosotros, o que presenten la Unión por la Patria, o que presente cualquiera de los demás bloques, y tengamos que discutir algún artículo, eso no afecta a nada, tenemos que hacer bien las cosas. Bueno, lo escuchábamos al diputado Manuel Aguirre, quien, bueno, hablaba de la relación complicada a la que hacíamos referencia entre el oficialismo y esa oposición dialoguista. Él decía, estamos para ayudar, insistían sobre esa cuestión. Y estaba pensando, Sebastián, justamente que él es de la provincia de Corrientes, justamente provincia a la cual hoy viajó, o viajaba, no sé si ya lo hizo, el presidente de la Nación. Es su primer viaje a una provincia. Sí, a la provincia de Corrientes. Es un viaje que estaba fuera de agenda, por lo menos no estaba en la agenda oficial, no lo manejamos como dato el periodismo. Se desconocía por lo menos hasta hace horas de la mañana si se iba a reunir con el gobernador de esa provincia, con el gobernador radical Valdés. Y un dato interesante que hacía referencia el diputado es que él mismo fue acusado de traidor. Claro. Pero traidor por el propio presidente, que fue quien confeccionó una lista de traidores. Es curioso, ¿no? Porque esta división o dicotomía entre traidores y leales remite, si se quiere, a una narrativa históricamente peronista, ¿no? Y sin embargo es retomada por el presidente Javier Milei, que que necesita construir también su propia narrativa como cualquier otro gobierno, ¿no? Para poder llevar adelante sus planes y identificar quiénes son aquellos sectores que él considera, del régimen político, que considera que le están poniendo trabas para poder desarrollar su derrotero de gobierno. Así que esas son un poco las coordenadas en las cuales se está dando el debate político, y hay que ver si se abre ahí una compuerta para habilitar un diálogo, ¿no?, con los gobernadores. Hay que ver qué pasa entre Milei y Valdés. Pero lo cierto es que los gobernadores de la oposición, tanto del PRO como de la UCR, o aquellos que están referenciados en Juntos por el Cambio, están con cierta desconfianza y enojados con el presidente por ciertas decisiones sin consultas que abrevan especialmente en la quita de recursos, ¿no? Hablábamos recién del FONIR, que no fue renovado, que ya cayó el 31 de diciembre después de 25 años de aplicación
sistemática, ¿no? De prórroga sistemática. Claro. Y también el conflicto que parece que ya pasó de largo, pero que lo tuvimos la semana pasada nomás, que tiene que ver con la quita de los subsidios al transporte. Así que hay un tironeo bastante importante entre Nación y los gobernadores y hay que ver si se recompone un poco esa relación, si se descomprime y cuáles son las figuras del elenco gubernamental que podrían ahí intermediar para tratar de aflojar tensiones. Y uno apuntaría ahí, por ejemplo, a ver qué pasa con el ministro de Interior, Guillermo Franco, ¿no? Así es, sí. Bueno, justamente desde mi descanso en el sur, estaba muy atento a lo que sucedía con los fondos fiduciarios, esto a los que hacíamos referencia, y a la posibilidad de que la eventualidad de que procediera el presidente de la Nación a eliminarlos por decreto. Se hablaba de que tenía la potestad para eliminar a 9 por lo menos. Paralelamente, otra de las cosas que fue el eje central que vos mencionabas durante la semana pasada fue la cuestión esta del Fondo Nacional Docente, el FONID. Y recordemos entonces un poco, bueno, como ves, hacía la referencia, la ley 25.053 que data del año 98. Sí, noviembre del 98. Así sí. es, se aprobó entonces en ese momento, recordemos, final de la gestión menemista, por eso que tuvo una relación bastante complicada con los maestros, recordemos los tiempos de la carpa docente justamente, y bueno, la resolución que tuvo fue encontrarle el camino a través del fondo docente, que también tiene se apalanca también en el Fondo de Financiamiento Educativo, esta norma, que representa, recordemos de qué manera se forma, es el 1%, un impuesto del 1% que se cobra sobre los transportes automotores de alta gama, aviones y embarcaciones. Sí. Y eso se fue renovando. Claro, yo lo que no entendía, por eso, claro, justamente no estaba en actividad, entonces digo, bueno, pero es una ley. Lo escuchaba el presidente que en ese reportaje que dio, creo que el miércoles. Ley, pero tiene plazos de aplicación, claro, que están vencidos. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué es lo que aducen los gobernadores? Que hay partidas que ya fueron asignadas por el presupuesto prorrogado del año 2023, de las cuales se ejecutaron solamente 12.000 millones sobre un total de 47.000 millones. Todavía hay margen para poder hacer estos giros de transferencias. ¿Cuál es la decisión del gobierno atendiendo también a su esquema de prioridades, ¿no? Vinculados al equilibrio fiscal? Es dejar de girar esto porque la educación es una competencia de las jurisdicciones provinciales, claro, ¿no? Este es el argumento central. Y también salió a dar su visión José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un firme y férreo aliado del gobierno, diciendo, bueno, el financiamiento para la educación son 5 puntos del PBI, son 35 billones de pesos. El Fondo de Incentivo Nacional Docente representa apenas una porción mínima, no recuerdo ahora exactamente cuántos millones de pesos son, pero lo que le está diciendo es, bueno, si ustedes no pueden pagar salarios, y le hablaba directamente a los gobernadores, es porque algo mal están haciendo, es porque no priorizaron eficientemente el gasto. Claro, ocúpense ustedes, es un tema de ustedes. El gobierno no puede seguir entregando subsidios, ¿no? Sí, no hay plata. No hay plata, pero claro, el conflicto no es solamente con los gobernadores, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, también con Yariora, y quedó muy al desnudo el conflicto por la quita de subsidios al transporte, y también con gobernadores, vos estabas en el sur, bueno, gobernadores de Neuquén y de Río Negro, claro. Hablamos de Rolo Figueroa y de Beretinec, quienes están mandando directamente cartas documento al gobierno nacional porque le piden que se abstenga de intervenir en las concesiones de las represas hidroeléctricas, ¿no? Ese es otro conflicto, claro, que está latente, ¿no? Las represas que funcionan en las cuencas de los ríos Neuquén y Limay, sobre todo el Limay. Así que bueno, hay una puja y una tensión que va increyendo y que, bueno, hay que ver si desde el gobierno nacional se le pone paños fríos, ¿no? Sí, eso será función seguramente del ministro del Interior, Guillermo Franco, pero bueno, independientemente de eso, esa es la relación tirante que quedó a partir de lo que fue el fracaso vos decías el fracaso, bueno, de momento la ley de bases volvió a comisión,
Está claro, lo que pasa es que está claro que, bueno, ni se iba a tratar durante el resto de extraordinarias, ni tampoco se va a tratar de la misma manera a lo largo a partir del 1 de marzo, cuando arranquen las sesiones ordinarias, que veremos qué características tiene. Sí. Se indica que, bueno, a propósito de lo que mencionabas, el hecho de que, bueno, ha sido confirmado que por el propio presidente, que finalmente dejó de lado esas versiones que habían circulado, pero decimos, estaba la decisión no original, si utilicé estuvo. la palabra fracasó, pero digo, en todo caso, si es que la utilicé, no fue de forma antojadiza, sino que todo ese proceso que se dio en sesiones extraordinarias y que demandó varias audiencias, incluso con sectores amplios de la sociedad civil que fueron convocados al Congreso para exponer su punto de vista, bueno, quedó en saco roto, digamos. Finalmente todo ese proceso volvió a foja cero, con lo cual después se puede volver a reencaminar con otro formato, y eso lo veremos a partir de el arranque del periodo de sesiones ordinarias. Acá el gobierno baraja distintas alternativas, o diseccionar el contenido de la ley de bases en distintos proyectos de ley, o bien resolverlo a través de decretos o decretos de necesidad de urgencia. Veremos cuál es la ingeniería que encuentra el gobierno para desarrollar su plan de gestión, ¿no? Para poder cumplir con el contrato electoral que le prometió a la gente que lo votó, que fue, por lo menos en el balotaje, casi o más del 56% de los votos, ¿no? Y es un capital que sigue conservando, y entiende el presidente Javier Milei que tiene que hacer estas grandes reformas en estos primeros meses de gestión, porque después el propio desgaste de cualquier gestión ejecutiva va a ir acortando, ¿no?, ese margen de legitimidad, como sucede con cualquier otro gobierno. Así que él lo que quiere hacer, y también mirando en el espejo retrovisor de lo que le fue la experiencia de Macri, quiere tomar estas medidas lo más rápido posible, ¿no? Ahora que todavía goza de niveles de popularidad apreciables. Hay mucho contacto. También otra de las cosas que se habló mucho durante la semana pasada fue la relación entre el oficialismo y un eventual acuerdo con el PRO para institucionalizar ese entendimiento que fue electoral para el balotaje, y bueno, institucionalizarlo de alguna manera, y no le encuentran la vuelta para presentarlo en la Cámara de Diputados, pero bueno, recordemos, está funcionando prácticamente en consonancia ambos sectores, Sí. pero bueno, hay mucha atención se le presta a las recomendaciones que ha hecho en su momento el expresidente Macri, y una de las observaciones que hacía no solamente él, sino muchos de los que fueron de parte del gobierno de Cambiemos, y que la tiene en cuenta evidentemente el gobierno actual, es el hecho de que con Macri, por diversas razones que después en todo caso, después de la pausa, podemos ir recordando un poco las razones por las cuales. Pero en ese caso ellos tenían provincias ricas, de alguna manera, que contaban con fondos muy importantes, cuantiosos, y una nación que tenía que atajar todos los penales, y tenía todas las dificultades eran de la nación. Hoy por hoy pareciera como que se quisiera revertir esa situación, o por lo menos que no estén las provincias tan pletóricas de recursos por parte de la nación, que recordemos entonces, el gobierno de Cambiemos había optado por ese camino como manera de obtener gobernabilidad, una buena relación con los gobernadores, y que aliviaran la posibilidad de acceder a las leyes que necesitaba el oficialismo. Bueno, ¿de qué manera lo hacían? Permitiéndoles obtener recursos. Recordemos, originalmente el gobierno de Macri llegó con un fallo en contra de la Corte Suprema que habilitó el pago de la deuda a 3 de las provincias, que si mal no recuerdo eran Santa Fe, Córdoba y San Luis. Eran las 3 provincias que inmediatamente después la presidenta de la Nación de entonces, todavía presidenta saliente, lo que hizo fue lo extendió ese fallo, ese beneficio para todas las provincias. Entonces, bueno, tuvo que arrancar desde esa situación adversa el gobierno de Macri, y se le complicó bastante. Sí, arrancó con la cancha inclinada. Claro, así es. Bueno, de todo eso vamos a seguir hablando inmediatamente después de esta muy breve pausa.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos en el resumen y hacíamos referencia en la primera media hora del programa al tema de extraordinarias. Recordemos que las sesiones extraordinarias vencieron el jueves pasado, el 15 de febrero, no fueron prorrogadas por el presidente Javier Milei. Pero para hablar del tema, de lo que fue el temario de extraordinarias, Sebastián tiene unas placas. Sí, unas placas repasando, bueno, este repertorio de iniciativas que ninguna finalmente vio la luz porque, claro, toda la discusión estaba concentrada y supeditada a lo que podía pasar con el proyecto de ley de bases y puntos de partida. Un poco lo decíamos recién, el resto era un poco un relleno, ¿no? Si bien no dejaban de tener su importancia, su relevancia, algunas de las iniciativas, como por ejemplo la ley de implementación de la boleta única, que ya tenía media sanción, o la ley de represión al lavado de activos, pero claro, toda la atención estaba puesta, el foco de atención estaba puesto en lo que podía pasar con la ley de bases, que tampoco tuvo el desenlace que esperaba el gobierno. Imaginaba un derrotero más, no sencillo, porque obviamente no iba, digamos, sopesaba la posibilidad de que no estuviera exento de dificultades, pero que finalmente llegar a buen puerto este trámite, que bueno, obviamente sabemos cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Y ya estuvimos analizando en el principio del programa cuáles fueron las trabas que se fueron poniendo en el camino de parte de la oposición dialoguista, obviamente también el peronismo y la izquierda, pero en ese caso esos bloques ya se da por descontado que iban a manifestar una oposición firme y rotunda, ¿no?, a este proyecto clave para el gobierno de Javier Milei. La expectativa estaba puesta en qué es lo que iba a hacer estos bloques del espectro de la oposición más blanda. Bueno, hubo un compromiso parcial porque hubo un apoyo bastante masivo, o por lo menos suficiente, en términos de la votación en general, pero después se manifestaron distintas divergencias respecto de una serie de incisos que para el gobierno eran decisivos y que terminaron dinamitando una sesión en la cual el gobierno había depositado mucha expectativa y finalmente voló por los aires, hay que decirlo francamente en esos términos. Pero bueno, no es el final del camino. El gobierno de La Libertad Avanza tiene la posibilidad de reencauzar su proyecto de gobierno a través de estas reformas, a través de proyectos de ley que va a poder tramitar de forma separada, quizás con un ordenamiento distinto, con giros de comisión, pero más temáticamente, o a través de decretos de ley, que es otra herramienta con la que cuenta el Poder Ejecutivo constitucionalmente. Pero bueno, vayamos un poquito a lo que fue el repaso cronológico de esta convocatoria a sesiones extraordinarias. Fueron convocadas apenas una docena de días después de haber asumido el poder el 22 de diciembre pasado. Y estaban estipulado el plazo, ¿no?, de este periodo de sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, con 14 proyectos de ley
Después hubo una prórroga hasta el 15 de febrero en la medida en que se fueron como dilatando algunas de las negociaciones entre el gobierno nacional, los gobernadores y los líderes parlamentarios de las bancadas intermedias. En la primera convocatoria hablamos de 14 proyectos. Allí todavía no estaba el nombre definitivo de este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, porque todavía estaba terminando de pulirse la letra chica, estaba haciendo el hilado fino en las oficinas de Federico Sturzenegger y también del secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, que según dicen son los dos grandes cerebros de estas grandes reformas como el Mega DNU número 70 y también de este proyecto de ley de bases. Y se incorporó con otro nombre que era algo así como Reforma del Estado. Lo veíamos en la placa anterior. Recién el 28 de diciembre, ese día fue cuando el gobierno presentó el contenido de la ley de bases en el decreto de ampliación de sesiones extraordinarias, pero ya hasta el 15 de febrero con su nombre, como decíamos recién, definitivo. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí está. La versión original de la ley de bases abarcaba nada menos que 664 artículos que después se fue purgando, se fue desmalezando a medida que fueron avanzando esas gestiones con distintos espacios de la oposición ante la perspectiva de que la ley tal cual está planteada, bueno, no prosperara, ¿no? Entonces, a partir de ahí, voló primero el régimen federal de pesca, recuerdo. Sí. También quedaron afuera cuestiones vinculadas a las retenciones, al aumento de retenciones. También hubo cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿no? La propuesta original del gobierno era suspender la fórmula que estaba vigente sin estipular ningún tipo de nueva mecanismo de indexación. Bueno, después se incorporó la idea de que se iba a implementar una fórmula de movilidad parecida a la que regía en términos de Mauricio Macri, pero a partir de abril, ahí todavía había una brecha entre lo que pretendía la oposición dialoguista y lo que quería el gobierno. Se fueron de alguna manera acercando los puentes, se fueron arrimando posiciones, pero nunca se terminó de cuajar bien ese acuerdo y bueno, me parece que las consecuencias se vieron en la desprolijidad que tuvo aquella sesión que duró 4 jornadas interminables, ¿no? Con una gran cantidad de oradores y también con mucha pirotecnia verbal, fuego cruzado y finalmente, bueno, lo que ya sabemos que es la decisión de volver todo el tema a comisión y la vuelta a foja cero del tema. Pero claro, era un proyecto muy ambicioso, de una gran envergadura que incluía el capítulo fiscal, que fue otro de los temas que fue eliminado, como la moratoria, el blanqueo de capitales, también cambios en bienes personales. También en cuanto a lo que sería la reforma administrativa del Estado, se planteaba la fusión de estructuras, se planteaba también hacer una desburocratización de las distintas dependencias. Bueno, todo, todo en línea al marco ideológico del gobierno, pero también, perdón, podemos volver a la placa anterior porque me quedaron cositas en el tintero. Un capítulo de seguridad que fue defendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que implicaban límites al derecho a la huelga y a la protesta, sobre todo en lo que se entiende como piquetes, ¿no? Bloqueo a la libre circulación en calles y rutas, con penas agravadas para quienes organizaran y quienes participaran de esas manifestaciones que lesionarían derechos a terceros. También cambios en el instituto de lo que se entiende como legítima defensa, con mayores garantías también para el accionar de las fuerzas de seguridad, para que no se amilanen frente a delitos y que después no les vuelva como un boomerang, ¿no? Claro. La sanción. Pero a propósito de esta concesión que bien decías, recordabas el hecho de que bueno, se decidiera quitar el capítulo fiscal, que fue una decisión que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, un día viernes. Sí. ¿De acuerdo? Y con el supuesto deseo, la convicción de que con eso ya arreglaban ya las partes. Y en realidad el capítulo fiscal, justamente desde la oposición dialoguista le decían, ¿para qué lo sacan?
justamente porque estaban dispuestos el tema de la moratoria, el tema del blanqueo y el tema de bienes personales, eran cuestiones que las iban a atender perfectamente, y se insistió siempre en que eso no tenía ninguna necesidad de hacerlo, y de hecho le sugieren ahora, en la próxima norma que vayan a mandar, leyes del tipo que vayan a mandar, que eso lo manden, obviamente que se lo van a aprobar. Sí, no se entiende qué es lo que pasó ahí. Evidentemente hubo una desinteligencia, un malentendido, un teléfono descompuesto, pero las principales reparos y observaciones que estaba haciendo la oposición de lobista venían por el lado de los aumentos a las retenciones, la cuestión de la movilidad jubilatoria. También, refrescamos un poco la memoria, José, pero eran 5 temas que estaban incluidos dentro del semáforo, pero claramente no venían por el lado del capítulo fiscal. Que la movilidad jubilatoria, bueno, lo dijiste. Sí. Había varias cuestiones ya. Bien, y esto venía empalmado también con la discusión sobre el impuesto a las ganancias. Había una pretensión original del gobierno de revertir lo que había sido la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Esto puso en estado de alerta a los gobernadores y finalmente la decisión, fue dejar un margen en este tema, volver a discutirlo más adelante y ponerlo en todo caso como moneda de cambio y de negociación con los gobernadores, junto con el capítulo fiscal, ¿no? Eso no estaba dentro de la ley ómnibus. No estaba, pero en algún momento se barajó la posibilidad de tratarlo conjuntamente o de alguna manera que se pueda, negociar la ley de bases en conjunto con el proyecto de reversión de ganancias, ¿no? Claro, como una forma de condicionar a los gobernadores para que apoyen o para que mandaten a sus legisladores a que hagan un acompañamiento claro, ¿no? Hacia porque uno de esos 14 proyectos que vos vas a mencionar justamente incluye el tema de ganancias. Sí. Lo incluye con otro nombre, pero estaba incluido. Sí. Bueno, también habían cambios acá lo estamos viendo en pantalla, cambios en educación, como la implementación de un examen final integrador para secundarios, también de los exámenes de ingresos en las instituciones de educación superior, la posibilidad de que las casas de educación superior puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, distintas cuestiones también vinculadas a la quita de regulaciones ambientales, cambios en la ley de suelo, en la ley de bosques, no recuerdo si también estaba la ley de glaciares, cambios en el Código Civil, por ejemplo, cuestiones vinculadas al divorcio vincular, cambios también en la ley de hidrocarburos para que haya libre disponibilidad de divisas, también en la ley de biocombustibles, y ahí se suscitó también un problema con los gobernadores patagónicos. Un sinnúmero de reformas que el gobierno pretendió abarcar en una sola ley con la complejidad del tema, ¿no? Claro. Era una posibilidad de que, desde el vamos, las distintas fuerzas políticas le advirtieron que no era la forma convencional de trabajar una reforma. Normalmente un proyecto que abarcara 600 temas diferentes debería tramitarse a través de 600 proyectos de ley. Eso por supuesto que no, pero eran un por gobierno lo menos que 15 temas había. Por lo menos, exactamente. En distintas rondas de conversaciones se fueron desmalezando muchas de estas reformas. El dictamen llegó al recinto con algo así como 300 artículos o quizá menos, 200 y pico, a partir de lo que fue la quita del capítulo fiscal, pero los acuerdos no estaban consolidados, eran bastante precarios y las consecuencias se vieron en lo que pasó. Luego de 3 jornadas de debate, la ley fue aprobada en general, pero el martes de la semana siguiente la oposición rechazó incisos clave y se votó la vuelta a comisión. No eran los únicos proyectos, no era si bien era el principal, incluido en este temario de sesiones extraordinarias. Ya habíamos hablado recién, José, de este proyecto de reversión de la rebaja del impuesto a las ganancias, también de el proyecto de implementación del sistema de boleta única para las elecciones, también, y esto está en la siguiente placa, sobre el proyecto de represión de prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo
y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este fue un tema del cual vale la pena hacer un doble clic, porque en algún momento este es un proyecto que también tenía media sanción y había una idea que rondaba la cabeza de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, de pedir al gobierno que extienda las sesiones extraordinarias hasta fines de febrero para tener tiempo para cumplir con la sanción definitiva de este proyecto de ley, teniendo en cuenta que el GAFI se iba a instalar a partir del 3 de marzo, si no me equivoco, en la Argentina, para hacer un monitoreo y para seguir de cerca la aplicación de las políticas de corte ortodoxo que le está exigiendo el país para incorporar a la Argentina dentro de este selecto grupo de países que integran el GAFI. Se perdió esta oportunidad, pero hay que ver cómo se reacomoda más adelante. Habían otros proyectos como, acá me están acotando desde producción, que es la última placa, el proyecto de ley modificatoria del Código Penal y de la ley respecto de la prevención. No, ya lo mencionamos recién. Sí, pero... Sí. Después habían algunos proyectos más que tenían que ver con acuerdos con países como Luxemburgo, China y demás, para eliminar la doble imposición. Había 5 acuerdos justamente, que con diversos países. Y bueno, la autorización para el presidente para que se pueda ausentar del país durante el año 2024. Claro. También la autorización para la entrada de tropas extranjeras para realizar ejercicios militares. Eran algunos de los proyectos que completaban esta lista de sesiones extraordinarias y lamentablemente ninguno de ellos pudo ver la luz. Así es, bueno, muy interesante el informe. Y bueno, a propósito de los proyectos que citabas justamente, Sebastián, 2 de esas iniciativas tenían media sanción de la Cámara de Diputados. Una es el tema de boleta única y la otra era la cuestión del lavado de activos, que hace referencia y que, bueno, tenía mucha intención la presidenta del Senado de obtenerla, de tratarlo ya fuera del tiempo de extraordinarias, pedir una habilitación, porque formalmente lo puede hacer, legalmente lo puede hacer, puede el presidente de la Nación extender las extraordinarias hasta fines de febrero, cosa que finalmente no sucederá, pero esa era una de las posibilidades que podía llegar a hacerse para atender esa cuestión. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Senado está trabado. Justamente en el caso de la boleta única, se trabó el tema con, hay 36 votos de un lado, 36 votos del otro. Ahí desempataría la presidenta del Senado, pero no sirve para esta ley porque es una ley de corte electoral y esas leyes necesitan mayorías especiales. Y además interviene otro factor, porque la vicepresidenta, la titular del Senado, Victoria Villarruel, tiene el temor de que abrirle la puerta al recinto podría ser una invitación a que el oficialismo, en conjunto con Unión por la Patria, en conjunto con otras fuerzas políticas, pueda juntar una mayoría para tratar sobre tablas y declarar la invalidez del decreto de necesidad de urgencia número 70, ¿no? La idea, hubo un pedido sistemático por parte de las bancadas de Unión por la Patria a Victoria Villarruel para que convoque al recinto. Concretamente hubo 2 pedidos de convocatoria a sesión que fueron esquivadas por Victoria Villarruel, que está pensando en quizás comprar tiempo. Ella tiene un pretexto que es válido, hay una discusión reglamentaria sobre esto y tiene que ver con que es un tema que no fue incluido en sesiones extraordinarias y que tiene que resolverse a partir del 1 de marzo. Así es, sí, justamente. Bueno, y esa es la situación que, ha empantanado un poco el Senado y, han decidido finalmente postergar esos tratamientos. Pero ahora vamos a escuchar lo que decía en tercera edición la diputada Romina del Pla. Bueno, yo creo que va a ser seguramente un comienzo ríspido, ¿no? Porque venimos del fracaso del gobierno con la ley ómnibus, venimos de unos días donde siguió tirando leña al fuego el presidente, atacando incluso con amenazas muy fuertes a los legisladores, a los gobernadores, empezando por Eduardo Chiquito Beliboni, en un flyer, en una suerte de afiche de Terminator, realmente violento, frente al cual hemos presentado
una denuncia en tribunales, porque entendemos que es una amenaza muy concreta. Así que, bueno, realmente entiendo que en el marco de medidas que están anunciando cada vez de ataque mayor a distintos sectores de trabajadores, a aumentos de tarifas, aumento del colectivo, ataque a los docentes muy fuerte con esta reducción salarial que significa la no transferencia de los fondos del FONIT y de otros fondos educativos nacionales que hacen a continuar con las obras para las escuelas que faltan, para aulas, para nuevos jardines, para todo el tema de la conectividad, de la entrega de computadoras, para la extensión de la jornada escolar, me refiero a la quinta hora de primaria y otras medidas que se habían anunciado y adoptado. Todo esto tiene sustento con fondos nacionales que ahora no se están entregando. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy que estuve en una de las jornadas que hubo de inicio de clases en una de las escuelas donde yo trabajo, varias compañeras me preguntaban por un nuevo sistema que se estableció el año pasado, que es la Escuela Profesional Secundaria, una nueva modalidad que se implementó. Bueno, para sostener esto vienen fondos del INET, o sea, fondos de nación. Entonces, al no hacerse las transferencias, hay un montón de situaciones que quedan completamente atacadas, e incluso que hoy hay grandes dudas sobre si continúan o no continúan, porque tampoco dan respuesta a los funcionarios. Sí, ahí escuchamos a la diputada Romina del Pla, que hablaba justamente de la situación entre, bueno, el oficialismo y la oposición. Bueno, en el caso de ellos, ella forma parte de la oposición más dura. Recordemos, la oposición en este caso se divide entre aquellos que son dadores de gobernabilidad, o esa es la intención que tienen, que son aquellos bloques que integran el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, y el PRO, de alguna manera, en realidad está más integrado a lo que es la Libertad Avanza, aunque no formalmente. Sí, son dadores voluntarios de gobernabilidad, como bien reseñas vos, José, pero el PRO está prácticamente articulado en un esquema pseudooficialista. Ya, de hecho, están dándose una discusión interna bastante álgida, con distintas ramas internas que defienden intereses diferentes. Hay una suerte de proceso de convergencia que se está discutiendo con mucha seriedad y que la mayoría de los actores comparte, a excepción de Horacio Rodríguez Larreta, pero que ese es un actor que está prácticamente con un pie afuera del PRO, porque no tiene lugar en un partido político que esté hegemonizado por posturas mucho más cercanas al liberalismo en este momento. Por lo menos táctica y estratégicamente el PRO está bastante más alineado a el mileísmo, a la Libertad Avanza. Y bueno, y ahí la interna principal entonces se libra entre Mauricio Macri, que quiere buscar algún esquema de convergencia, pero con cautela, ¿no? Tomándose el tiempo y sin apurarse, porque eso puede llegar a precipitarse en un acuerdo que sea desventajoso. Claro. La idea de Mauricio Macri es que haya, además de una alianza parlamentaria, también una integración de cuadros políticos del PRO en algunas áreas importantes del gobierno. No significa que escalen a carteras ministeriales, pero sí en áreas que él considera que son decisivas. Mientras que vemos una situación de mayor ansiedad en Patricia Bullrich, que claro, a ella se está quedando sin cargo en el PRO porque está a punto de abandonar la presidencia, que justamente dejaría en manos de Mauricio Macri, y ella necesita recuperar una voz importante y por eso está proponiendo directamente la fusión, que es una hipótesis que descartan casi todas las líneas del PRO, ¿no? La fusión, porque claro, el PRO tiene un recorrido, una historia y una trayectoria distintiva, ¿no? Claro, diferente a la de la Libertad Avanza. Todavía eso es muy discutido, va a ser factor de es prematuro, hay que ver cómo se desarrolla. Veremos cómo avanza esta discusión y bueno, sobre ese tema vamos a seguir hablando después de una muy breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión.
Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ya entramos en la última media hora del resumen y bueno, veían las propagandas, en las publicidades, una de las cosas que me llamó la atención durante mi semana de vacaciones, así, una buena noticia que fue el programa nuevo que va a haber, que arranca hoy, justamente incluidos Noticias Sin Límites, Sí. que arranca en DTV a partir de las 18:15 horas. El primero de su tipo en pantalla, así que bueno, siguiéndolo con mucha expectativa. Sí, sí, realmente veía que va a salir los lunes y los miércoles. Está conducido por Arelis Pieve y Alejandro Makotrinsky. Y bueno, la verdad es que desde acá le deseamos lo mejor, toda la Sí. suerte, y bueno, saludo realmente a las autoridades del canal que han habilitado esta vía de expresión tan interesante y bueno, Sí. es muy ponderada por nosotros. Muy buena idea, una gran propuesta y bueno, lo vamos a seguir con mucha atención. Así que bueno, toda la suerte a los colegas. Sí, sí, seguro. Y bueno, recordemos que esto también cuenta con la cobertura en lenguaje de señas. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver acá, le contamos a la audiencia, de, por ejemplo, cuando hay sesiones, desde acá, desde este estudio también se desarrolla todo lo que trabajan nuestros compañeros, que son los que hacen el lenguaje de señas y bueno, son aquellos que se ven desde la pantalla y bueno, que cubren todas las sesiones de la Cámara de Diputados y bueno, nosotros los vemos y vemos que es una tarea muy Sí, ímproba la que desarrolla. Y un compromiso especial que tiene esta Cámara de Diputados hacia la lengua de señas. Recordemos también que el año pasado se votó en ambas cámaras del Congreso Nacional la lengua de señas argentina, así se llama, Sí, ¿no? ajá. Lengua de señas argentina que, bueno, Y es ley. consagró un nuevo derecho, así que nada, me parece algo para destacar, ¿no? El compromiso cívico y democrático, ¿no? Un valor de la democracia. Así que bueno, la mejor de las suertes para estos colegas que van a arrancar hoy esa experiencia que bueno, la miraremos con mucha atención, después vamos a comentar, vamos a hacer una devolución del tema. Justamente, bueno, y estamos camino a la que es, bueno, la semana que viene, el viernes que viene ya es la sesión, la Asamblea Legislativa, bueno, justamente va a donde se va a producir la apertura de sesiones ordinarias. El primer discurso, como decíamos al principio, el primer discurso de Javier Milei como presidente de la Nación ante los diputados y senadores de la Nación. Sí. Veremos de qué manera, qué tipo de relación se da entre las partes. Yo recuerdo, bueno, no necesariamente son sesiones calmas. Veremos si por ser la primera existe una moderación de parte de, sobre todo en este caso, de los que son los anfitriones. En todo Sí, caso. hay que ver exactamente cuál es la reacción de las distintas bancadas frente a los distintos fragmentos. También cuál va a ser el tono que va a elegir el presidente Javier Milei, cuáles van a ser los anuncios que va a hacer, cuál va a ser el trazado de la hoja de ruta, cuáles van a ser los principales lineamientos de su política, los anuncios de medidas, un montón de condimentos que van a determinar cuál va a ser el sabor que finalmente va a tener esta Asamblea Legislativa, que va a empezar seguramente en horas de la mañana, cuando desde la Casa Rosada llegue el presidente, ingrese por las escalinatas, sea recibido por una comisión, ingrese a través del Salón Azul, firme los libros de honor y después de un recibimiento, ingrese a través de Pasos Perdidos, si no me equivoco, directamente al recinto. Claro, atraviesa el Salón Azul, después pasa Sí. por Pasos Perdidos y accede al recinto. Sí,
Sí. Así es el protocolo, un poco el procedimiento, la rutina que va a tener que realizar Javier Milei por primera vez como presidente de la Nación, el mismo protocolo, la misma rutina que desarrollaron todos los presidentes desde el inicio de la democracia, pero con una particularidad: no siempre fue el 1 de marzo la fecha de la Asamblea Legislativa. Sí. Esto se consagró, quedó establecido a partir de la reforma constitucional de 1994. Antes de eso, o sea, los presidentes que le tocó iniciar los periodos de sesiones ordinarias, como Carlos Menem y Raúl Alfonsín, encabezaron las asambleas legislativas un 1 de mayo, ya más cerca de mitad de año. Así que nada, un detalle de color. Que suma, sí, justamente, pero bueno, a propósito de este raconto que estamos haciendo y ya linkeándolo con las sesiones extraordinarias que hacías referencia y a lo que fue, lo que podría denominarse como una flaca cosecha de extraordinarias, porque no hubo ninguna aprobación de esos 14 proyectos. Uno tiene la referencia en todo caso que puede llegar a ser con lo que eran las gestiones de Alberto Fernández, que también le pasaba eso, que mandaba mucho proyecto y después nada se aprobaba, pero bueno. De todo eso mucho ruido y pocas nueces en el caso de la gestión de Alberto Fernández, que mandaba listados temarios muy nutridos y finalmente eso terminaba en punto muerto. Así que bueno, esperemos que a partir del verano que viene cambie un poco la suerte, ¿no? Veremos. Se modifique esta tendencia. Pero primero nos vamos a la provincia de Tierra del Fuego. Y para hablar ahora estamos con el diputado Héctor Tito Stefani, a quien saludamos ya. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estoy acá en un hermoso estudio de radio que estaba invitado a participar de un programa y bueno, me cedieron el espacio y el tiempo para que pudiera hablar con ustedes. Muy bien. Está en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, estoy en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande. Acabo de llegar hace unos minutos. Muy bien, diputado. Durante el programa estábamos haciendo referencia a la eventual, a estas negociaciones que hay entre el PRO y la Libertad Avanza para ver cómo sigue la relación, si se le da un ámbito institucional dentro del Parlamento, si va más allá también del Parlamento. A ver, ¿usted qué información tiene sobre las negociaciones que se están desarrollando entre las partes y cuál es su parecer, qué es lo que en todo caso tendría que prevalecer? Bueno, yo no tengo información porque obviamente hoy recién se va a hacer una reunión de bloque que yo voy a participar por Zoom. Pero sí tengo una opinión personal. Yo creo que el PRO es un partido independiente de la Libertad Avanza. Creo que coincidimos en varios aspectos sobre los cuales quiere la Libertad Avanza avanzar, valga la redundancia, y eso quedó manifestado expresamente con la votación en el Congreso. Creo que tenemos esa vocación de cambio desde hace mucho tiempo. Me parece que hay en eso mucha coincidencia, pero obviamente hay algunos otros puntos en los cuales no coincido desde lo personal. En la gran mayoría de las cosas sí, tengo la voluntad de cambio, pero tengo una mirada un poco más federal de la Argentina, inclusive para puertas adentro del PRO. A mí me parece que el PRO tiene que tener un recambio y que tiene que tener una mirada mucho más federal de lo que es la Argentina para lo que viene. Claro, justamente. Y a propósito de esto, bueno, durante este fin de semana, volví a escuchar la referencia Juntos por el Cambio, como si siguiera vigente todavía Juntos por el Cambio de alguna manera, que aunque bueno, en los hechos funciona, no está formalmente declarada su extinción, pero de alguna manera sí. ¿Usted cómo ha quedado la relación y cómo cree que tendría que llegar a quedar la relación con el resto de los partidos que formaron parte de esa coalición? Bueno, yo creo que en principio
hay que seguir aunando fuerzas que tengan esta misma voluntad de cambio, porque los números que tiene la Libertad Avanza de diputados en el Congreso y los que tenemos en el PRO no nos alcanzan como para hacer que esa voluntad de cambio que tenemos se concrete en un hecho. Obviamente no nos dan los votos para poder hacer que una voluntad de cambio pase a ser una ley y con eso se concrete en un hecho que el país va a cambiar, ¿no? Y no quede en un grupo de diputados. Para eso creo que hay que seguir juntando voluntades, y en esas voluntades lo más cercano a tener una voluntad de cambio era Juntos por el Cambio, que también, obviamente su nombre lo indicaba, nos unía esta misma voluntad de querer cambiar la Argentina, algunos con mayor gradualidad, otros con mayor shock, pero me parece que hay que seguir, si bien hoy por hoy el espacio está como muy dividido y se nota que hay algunas miradas más propias de no tanto, de que el cambio llegue hasta un punto, sí creo que hay que juntar las voluntades de los diputados del radicalismo que quieran cambiar, las voluntades de la coalición cívica de los diputados que quieran cambiar, las diputadas del peronismo republicano que quieran cambiar, y de todos los partidos provinciales que estén viendo cosas parecidas a las que vemos nosotros. Un Estado elefantiásico, ineficiente, un montón de cuentas públicas sin control, una corrupción que yo creo que es el cáncer de nuestra sociedad, que hay que atacarla, un sindicalismo retrógrado con dirigentes sindigarcas que son sindicalistas ricos que no representan a trabajadores pobres. Bueno, esa voluntad de cambio hay que juntarla en una masa, y después no importa el nombre, cómo se llame el espacio, pero digo, tenemos que juntar voluntades de diputados, porque hay que llegar a los 129 diputados para que esa voluntad pase a ser un hecho y a partir de ahí la Argentina empiece a cambiar realmente. La relación que hay, esta relación tan complicada que está manteniendo el presidente de la Nación con los gobernadores en particular, ya los sacos del Congreso con los diputados de lo que se considera el ala dialoguista, de alguna manera, pero ¿cree que se puede llegar a encarrilar en algún momento? Usted justamente no forma parte de una administración que sea afín a lo que fue Juntos por el Cambio, en este caso en su provincia por lo menos, del otro lado de la grieta en todo caso. Pero ¿cómo cree que puede llegar si puede llevar a alguna parte beneficiosa este tipo de relación con los gobernadores? Bueno, dos cosas que me parecen a mí. La primera, me parece que es sano que esto pase para la democracia. Que haya un debate que establezca hasta qué punto es importante la coparticipación federal. Y ahí surge que tenemos un mandato de la reforma constitucional del 94 que va a cumplir 30 años en la Argentina sin que le hayamos hecho caso. La manda del artículo 75 de la reforma del 94 dice que los diputados tenemos que dictar un nuevo sistema de coparticipación federal. Eso va a cumplir 30 años y no se tocó. Entonces se generan el Estado y las provincias, cómo se reparten los fondos, qué les pasa al Estado con las funciones que tiene que cumplir, cómo los gobernadores cumplen si esos fondos no les llegan. Bueno, creo que es indispensable que los gobernadores con el presidente lleguen a un acuerdo. Me parece que ahí es fundamental que las provincias hagan un ajuste parecido al que está haciendo la Administración Nacional. Digo, parte de lo que se está ordenando a nivel nacional hay que hacer en las provincias. Las provincias en eso son un desastre. Tierra del Fuego es un desastre, tiene un Estado ineficiente, con un montón de ministerios y secretarías y subsecretarías y programas y un derroche de horas cátedra cumpliendo funciones de gente que no nos ha llevado no ha tenido una política pública acertada
para generar desarrollo económico y generar trabajo en una provincia que tiene esas posibilidades. Y esto se replica en todas las provincias de la Argentina. Y tenemos una legislatura que tiene más asesores que el Congreso. Y tenemos una legislatura donde los legisladores modificaron por resolución una norma y cobran antigüedad y título en una dieta. Entonces, me parece que a veces, entonces me pongo del lado del presidente en ordenar y me pongo del lado de los gobernadores. Hay gobernadores que han hecho su trabajo, han ordenado, han achicado el Estado, han corregido estas cosas. Me parece que esos tienen un poco más de derecho de reclamar que aquellos que todavía no lo hicieron. Muy bien, diputado, es un temazo. Se metió en una cuestión que da para un largo debate, que seguramente lo vamos a seguir. Lo invitamos acá en el estudio para seguirlo ahondando esa discusión. Por lo pronto le agradecemos mucho la deferencia de haber estado hoy con nosotros. Bueno, cuando quieran, para mí es un gusto siempre participar del programa, así que aprovecho para saludarlos. Un abrazo, diputado. Bueno, era el diputado Héctor Tito Stefani, que, bueno, justamente hablaba sobre un tema no menor, como es la manda constitucional que establecida en el artículo 75 de la Constitución reformada en el 94, que establece algo que apenas se cumplieron 30 años, que son 30 años, ¿no? Sin cumplir la Constitución en cuanto a armar una nueva coparticipación federal. Pero bueno, no vamos a meter en esta discusión, que ya le prometimos al diputado seguirla acá en el estudio. Por ahora nos vamos al móvil con Lourdes López. Así es, ¿cómo estamos? Bueno, por supuesto, te saludo nuevamente, más allá que ya nos saludamos fuera de piso, José, Seba, y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos en una muestra muy interesante porque hace algunos días, nada más, tuvo lugar lo que es el carnaval, sobre todo en la zona norte, ¿no?, de nuestro país, en el norte argentino, donde esta tradición ya viene arraigada hace muchos años, y en la provincia de La Rioja, principalmente en la localidad de Chilecito, que es la capital nacional de la chaya. Bueno, ahí es donde se da todo este evento, que es un evento, por supuesto, donde los vecinos y las familias se preparan para poder disfrutar del carnaval, de la chaya, en este caso de llevar ofrendas también a la tierra, ¿no?, a la Pachamama. Y puntualmente, acá es lo que seguramente también lo pueden ver en las imágenes, pero un poco lo que simboliza las fiestas del carnaval americano son en honor al dios de Aguita Puyay o Puglay, por ejemplo, por ser celebrada también entre la cosecha y el otoño. Son una mezcla de alegrías y tristezas. Y el Puyay es esta especie de muñeco que se quema y se le ponen inclusive también cohetes en la parte de adentro para que bueno, sea mucho más significativo lo que es la quema de este muñeco, ¿sí? Que bueno, lo visten con figura, como lo realizan como una figura humana, le colocan ropa. ¿Han podido ir les pregunto a ustedes también si tuvieron la oportunidad de ir a alguna chaya? En lo particular es una deuda pendiente poder viajar, y eso que soy puntana y tengo La Rioja muy cerquita, pero bueno, la realidad es que siempre fue un sueño pendiente el poder ir a disfrutar del carnaval a este lugar. Me encantaría, sí. No, yo no sé, Seba, pero... No sé si te imagino, José, ¿eh? Claro, yo soy otro target, pero pero me gustaría, sí, cómo no. Pero porque en muchas provincias, muchas comunidades tienen una particular relación con justamente con el carnaval. Que se ve de esta manera en la provincia de La Rioja, en el norte también, sí. En Salta, Jujuy, que también, bueno... Sí, Catamarca, Jujuy. En Jujuy hay mucho festejo. Y quiero contarles un poquito también, porque, perdón que me sirve que esté esto, pero hay muchos nombres que, bueno, obviamente que los estamos aprendiendo. Es en este caso, el Puyay es un muñeco acompañado de un tamboril, que vendría a ser como la caja chayera o huancara, a cuyo también son y cantan lo que es todo la parte de las tristezas, del vino, de la vida, de
la tradición y la eterna locura. Es una actividad también que se hace, por supuesto, reiteramos, en retribución a la tierra y queda también de un viejo ritual, ¿no? Es algo que es muy, muy cultural y de mucha tradición para no solamente los riojanos. Bueno, ahí teníamos la perdimos a Lourdes, pero bueno, esta más o menos contaba lo que, bueno, esta exposición que se está desarrollando en el edificio anexo es relacionada con los carnavales en Chilecito, provincia de La Rioja. Bueno, toda una experiencia la que se da como decía Lourdes, en muchas provincias del interior del país, donde, bueno, exponen justamente lo que es todas las mayores tradiciones. Sí, tal cual, seguro. Sí, son las particulares de cada región, ¿no? El carnaval es tan importante, bueno, sobre todo en el noroeste del país. He tenido la oportunidad de viajar cuando era más joven, de mochilero, por eso, claro. Y estaba la chicha, recuerdo, sí. Son, son festividades que se viven en la calle, ¿no? En la calle, claro, donde todos son protagonistas y es casi inevitable formar parte, ¿no? Porque van pasando por la calle y uno no puede quedar exento de esa alegría popular que se genera y que tiene que ver con su propia idiosincrasia, ¿no? Así que, nada, me parece súper valorable que cada una de las regiones, más allá de que somos un Estado-nación, mantenga también esas tradiciones, esos ritos y esos rituales propios de cada una de las comunidades. Sí, así es, y bueno, y lo linkeamos de nuevo con el tema de la relación entre nación y provincia, justamente que estábamos mencionando recién, que mencionábamos durante la entrevista con el diputado Stefani, sobre, bueno, está interesado en saber a ver cómo veía la relación entre el presidente de la nación y con los gobernadores, y bueno, me sorprendió. No tendría que sorprenderme en realidad, pero el hecho de que, bueno, le da cierta parte de razón y es un poco en relación con lo que mencionábamos antes, al principio. El hecho de que, bueno, si alguna experiencia le quedó a Mauricio Macri y a Cambiemos de su gestión, fue que justamente tenía una relación con las provincias en las que todo lo que era sacrificio lo tenía que hacer Nación, las provincias no, y después las provincias encima ganaban las elecciones y renovaban. Claro, como que había cedido demasiado a las provincias y el Estado quedaba, eso lo que decías vos antes, atajando penales con cuentas más, más flacas, ¿no? Y la idea del gobierno de Javier Milei, supongo, haciendo una lectura entre líneas de lo que vos estás diciendo, José, y también tomando algunos de los testimonios, es dar vuelta a esa ecuación, ¿no? Y que el Estado pueda pararse en una situación de mayor aplomo, con cuentas saneadas, y que las provincias, bueno, se arreglen con sus propios recursos, ¿no? Claro. Ese es un poco el mensaje que baja desde la primera línea gubernamental. Atendiendo las cuestiones que les corresponden, que es, lo ha dicho el presidente de la Nación, el tema de educación, educación, salud, seguridad. No sé si me queda alguna más que les corresponde a las provincias. Sí, el manejo de los recursos naturales, ¿no? La cuestión, por ejemplo, hay incluso muchas veces son las provincias las que le piden al Estado Nacional que no intervenga, que no se inmiscuya en cuestiones que son propias por las competencias que están delimitadas por la propia Constitución. Pero en general donde hay más problema es en cuestiones que tienen que ver con la transferencia de recursos, ¿no? Claro. Digo, seguridad, siempre hay problemas con seguridad, con educación, con salud, y bueno, siempre, sobre todo en estos periodos de transiciones entre un gobierno y otro, se exacerban, ¿no? Estas tensiones, estos diferendos que hay entre las administraciones centrales y los gobiernos provinciales. Sí, es un poco esta relación tan complicada que se ha complicado en esta que es la primera parte de la gestión, y bueno, por eso hay tanta expectativa de lo que pueda llegar a decir el presidente de la Nación en esa asamblea legislativa, que faltan entonces 2 semanas prácticamente para la misma, pero bueno, hablaremos bastante durante los próximos días. Hoy ya nos quedamos sin tiempo. Ya está, estamos terminando, últimos segundos. Gracias, Sebas. No, gracias a vos, José. Un placer como siempre. Bueno, gracias. Y nosotros los dejamos entonces, nos vemos mañana, y los dejamos ahora con Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Será hasta mañana.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas.